Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva noche aquí en Twitch, en la Twitcheada. Estamos a punto de despedir este 13 de enero de 2021. Soy Guillermo Pérez, Guille. Este es mi canal y este es mi programa, El Foro. Así que comenzamos. Se abre la sesión. Bueno, pues se abre la sesión y se abre este foro de Twitch que abrimos hoy. No son pocas las noticias que traemos hoy y no son pocos también los compañeros buenos que me acompañan en la noche de hoy, que voy a pasar a presentar. El primero de ellos, Pablo de Mora. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Guille. Un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, pasando como se puede estas épocas y disfrutando de la familia y estudiando mucho para los exámenes. Bueno, Pero poquito a poco. tirando. También está Josué Lauriño. Josué, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo, todo bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Gracias por estar aquí. Y también está Ignacio Hernández. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, también, como siempre, todas las noches tenemos nuestros tertulianos, pero también tendremos nuestros temas. Y cómo no, nos los trae Fran Cristófol y su nota de audio. Muy buenas noches, Guille. Buenas noches, foreros. ¿Quién fuera invisible para entrar en un Consejo de Ministros o en alguna reunión entre PSOE y Podemos? La formación de Pablo Iglesias parece estar deseando continuamente tensar la cuerda de la relación y en la jornada de este miércoles la receptora de los ataques ha sido casualmente la ministra mejor valorada del Ejecutivo, Margarita Robles. Ione Belarra, secretaria de Estado de Agenda 2030, y el portavoz sin filtros de Podemos, Pablo Echenique, han atacado a través de sendos tweets a la ministra de Defensa. El asunto, el voto común del PSOE, junto a PP y Vox, para evitar la comisión de investigación al rey emérito, a Juan Carlos I. Es curioso cómo la segunda fila del Partido Morado está dando la batalla, mientras que Iglesias o Montero andan desaparecidos en pleno repunte de la COVID. Por otro lado, tenemos a la siempre lúcida y titularísima, por los que deja, vicepresidenta Carmen Calvo. 3 titulares en su comparecencia de hoy. Deja la puerta abierta a abordar la inviolabilidad del rey, ha sacado pecho, desde que Sánchez es presidente la luz se ha abaratado un 40%. Calvo Dixit. Yo no sé si a vuestras facturas ha llegado, pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Tiene este gobierno algún tope en esos vodeviles, en esas luchas internas, en ese continuo vender humo? El tercer titular que dejaba Carmen Calvo es que Madrid, literalmente dice, nunca ha estado desabastecida. Sin embargo, Madrid solicitará mañana la declaración de zona catastrófica temporal con el apoyo de los socialistas. ¿Cabe alguna duda de que los estragos de Filomena no hayan perjudicado a la capital? Y más allá, ¿las catástrofes pueden tener color partidista? Por otro lado, la mesa del Congreso ha invalidado la propuesta de los populares de incorporar un informe del CGPJ a la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El gobierno de Sánchez e Iglesias sigue adelante, sigue en sus 13, para remodelar el órgano de gobierno de los jueces. Europa ya llamó la atención a través de la Comisión de Venecia, aunque de nada parece haber servido. ¿Tiene sentido una reforma del CGPJ por la vía de urgencia en estos años de mayor fragmentación del Parlamento? Creo que es un asunto que se ha tratado mucho, pero ahora que estamos viendo el avance de esa reforma, quizás sea el momento de plantear un debate algo más profundo. Y terminamos con la COVID. La COVID en Andalucía. Si Madrid notificaba 4.500 nuevos casos, Andalucía se acercaba a los 7.000. Y el presidente de la Junta,
Juanma Moreno, ya ha anunciado medidas más duras. Vamos a volver a ver a los municipios confinados perimetralmente, pero ¿qué pasará con la hostelería? Las medidas de Navidad se han tachado ahora como laxas. A las pruebas hay que remitirse. Sin embargo, ¿la ciudadanía hubiera cumplido unas medidas más duras durante unas fechas tan señaladas? Mi reflexión es sencilla. ¿Debemos exigir a los políticos y a los ciudadanos a partes iguales? Espero que tengáis un buen debate porque el día ha dado mucho de sí. Buenas noches, Guille, y buen debate, foreros. Bueno, pues volvemos con los temas que nos ha dejado Frank Cristófol, temas muy, muy interesantes, y sobre todo voy a empezar por el final. La pandemia se está dando de bruces, yo creo que oficialmente estamos ya en una tercera ola imparable, y eso están provocando que las comunidades autónomas, que son en las que recae la responsabilidad ahora de gestionarlo, puesto que el gobierno está, esa podría ser una pregunta para nuestros tertulianos, que quiero que me la hagan ahora, pero bueno, la situación es que en muchísimas comunidades autónomas la cosa se está cebando con el COVID. Hoy, por ejemplo, Extremadura no iba a liderar 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid también sube y supera los 4.000. Y sobre todo, la noticia está también en Andalucía, donde casi hemos llegado a los 7.000, perdón, infectados hoy por COVID. Estamos pagando las Navidades, estamos pagando los Reyes, la Nochevieja, los encuentros familiares, pero no en las casas, sino las cervecitas, en fin, la tarde buena que algunos se pegaron, o la tarde vieja que algunos se pegaron. Estamos pagando ahora eso, y lo que es peor aún, la Filomena esta que acabamos de despedir con las bolas de nieve, la Macarena en la Puerta del Sol, la vamos a pagar la semana que viene. La verdad que la cosa se está yendo, y hay comunidades autónomas que ya están endureciéndose. La última hora está en Murcia, que esta tarde comparecía su presidente regional, en el que pedía o anunciaba la prohibición de reuniones de personas no convivientes para frenar la tercera ola. Hoy Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, dejaba en el aire la solicitud al gobierno central de querer llevarnos ya a un confinamiento. Ante esta situación, yo les pregunto a mis tertulianos, voy a empezar por Pablo de Mora, ¿qué crees que se debería de hacer? ¿Qué crees que se debería de tomar ya medidas? Estamos en vísperas de un nuevo confinamiento. Te cedo la palabra, Pablo. Estos temas son muy complejos, pero bueno, se puede valorar de una forma diferente, o se puede abordar de una forma diferente de la que está haciendo el gobierno. En mi opinión, el primer fallo catastrófico que hemos tenido, ha tenido el gobierno, mejor dicho, ha sido ceder competencia a las comunidades autónomas, porque ahí nuestro querido presidente se ha limpiado un poco las manos, junto a su erudito Fernando Simón, que dice que, bueno, que ibas hecho algo residual, que no había cepa británica, y cada vez que habla pasa lo contrario, y miedo me da el día que diga que vamos a estar todos bien. Por este camino me gustaría ir un poco sobre las comunidades autónomas, sobre que el Estado tiene que tomar ya la rienda, tiene que tomar ya las competencias. Me entiendo perfectamente que cada comunidad, cada región, cada municipio tiene unas peculiaridades respecto al COVID, pero es que aquí vemos una dualidad bastante absurda. Municipios donde no hay COVID y municipios donde está infectado totalmente de COVID. Bajo mi punto de vista, se debería de hacer una colaboración más estrecha, administración estatal y administración local, y que el Estado tome las riendas de una vez por todas. Porque lo que está haciendo Pedro Sánchez es ceder las competencias para que en el momento en que alguna comunidad autónoma haga algo mal, lo achaque a su presidente, a de la Junta, o en este caso a la Junta de Andalucía, en vez de la incompetencia inicial del gobierno central. Y me atrevería incluso que estamos en la cuarta ola ya, porque el COVID lleva bastante tiempo aquí, y lo que pasa es que los medios y el gobierno lo han atrasado para hacer sus circos políticos. Pero al fin y al cabo, lo que tengo que decir sobre esto es que al centralizar un poco esa acción, lo que se debería hacer a posteriori es una vacunación total. Es coger, vacunar, coger, vacunar, coger, vacunar. El ejemplo
más ilustrativo, pues está en Israel. Israel está vacunando, no sé si el otro llegó al 24% de la población, pero se deberían de mejorar los medios y empezar a vacunar. Entendemos que, claro, hay pocas vacunas y hay que racionalizarlas, pero hay que tener un plan de actuación más realista y menos político, porque lo que estamos viendo es política, política y política, y vieja política. No estamos viendo el mirar por el ciudadano. Hablaremos ahora de la vacuna. Josué, ¿tú coincides con Pablo de que debería devolver, o por lo menos eso he interpretado yo de Pablo, el mando único otra vez? Bueno, comparto en parte la visión de lo que estaba comentando Pablo, pero sobre todo si algo comparto con Pablo es que es una situación totalmente preocupante los datos que hemos conocido hoy. Yo creo que en parte todos esperábamos que este momento llegara, pero ninguno queremos reconocerlo, ¿verdad? Y cuando hemos visto los datos, yo creo que la palabra que nos une a todos es la palabra preocupante detrás de estas fiestas, ¿no? Y lo más preocupante no son solamente los datos que están llegando de contagiados, que ya decíamos que en Andalucía casi llegamos a los 7.000, si no recuerdo mal, sino los fallecidos, que sí es verdad que actualmente son pocos, entre comillas, porque no podríamos decir nunca que son pocos, pero estamos hablando de 35, pero sí es cierto que van a empezar a llegar los datos de los fallecidos bastante atrasados y yo creo que la sociedad no deberíamos esperar a que tanto el Estado a nivel nacional o las administraciones de las comunidades autónomas empiecen a limitarnos, sino que tendríamos que empezar a apelar a la responsabilidad individual de cada uno, conociendo los datos que estamos conociendo, ¿no? Ya Jesús Aguirre se ha pronunciado hoy y Juanma Moreno que posiblemente empiecen a llegar estas restricciones pronto, pero yo creo, como he comentado, que tendríamos que empezar ya todos a preocuparnos y a tomar decisiones sin esperar que sea el gobierno el que nos encierre en nuestras casas o el que nos prohíba salir a una hora o a otra, ¿no? Entonces yo creo que eso, debemos apelar a la responsabilidad individual y también algo que estoy totalmente de acuerdo con Pablo es en el tema de la vacuna. Deberíamos tener un plan de actuación pronto y dejar este tema, apartarlo de la política. Yo creo que es un tema que no deberíamos politizar, sino mirar por la sociedad en general. ¿Tú, Ignacio, coincides con Josué del hecho de que, atendiendo a que hay una escasez o incluso nula liderazgo de la pandemia en estos momentos, sobre nosotros, sobre la ciudadanía, tiene que recaer la responsabilidad de decir, oye, pues mira, ya que nadie me está diciendo que me confine, lo voy a hacer? Pues sinceramente creo que no. Creo que debe ser el Estado quien debe de tomar las riendas, más que nada porque la sociedad ya está cansada. La sociedad está cansada y todos estamos cansados de esta pandemia y al final es mucho más fácil un desliz sin multa que un desliz con multa. En el sentido en el que si tú no me dices que me vuelva a casa a las 10 de la noche, pues no me voy a volver a casa a las 10 de la noche. Si tú me dices que si no vuelvo a casa a las 10 de la noche, si hay multa, acabaré volviendo a las 10 de la noche. Con lo cual, en parte hay que apelar, por supuesto, siempre a la sociedad, a la responsabilidad individual, pero sinceramente a estas alturas, con la gente tan cansada, cuando tú la dices gris, luego acaba siendo negro y luego acaba siendo amarillo, pues la gente se cansa el doble y es mucho más difícil apelar a esa responsabilidad individual de cada uno. Por ello, creo sinceramente que debe de ser el Estado, las comunidades autónomas, quien tengan ahora mismo el mando, quien debe de tomar esas riendas para mejorar la situación. Ya lo vimos en septiembre, por ejemplo, sobre todo en la situación de Granada. Teníamos una situación muy mala, pero con medidas que no fueron un confinamiento total como el de marzo, sino con medidas como el cierre de los comercios, el cierre de la propia universidad, el toque de queda a las 10 de la noche. Hemos ido bajando esa curva hasta que incluso en diciembre se pudo abrir la puerta. En diciembre todos sabíamos lo que iba a pasar y a lo mejor hemos pecado tanto la sociedad como los políticos de creernos ser más vulnerables ser menos vulnerables de lo que realmente al final hemos acabado siendo y ahora lo vamos a pagar, por supuesto, pero lo vamos a pagar con más contagios, pero también con más medidas que al final es lo que realmente hace que la población se quede cada uno en sus casas. Y solamente recordar que medidas como el confinamiento domiciliario o incluso el cambio de hora, como pedía Jesús Aguirre a las 9 de la noche, supone un nuevo estado de alarma y supone un nuevo debate jurídico y supone también un nuevo debate con un ministro de Sanidad que quizás esté más pensando en las elecciones catalanas que en la propia sanidad española. Creo recordar que esta mañana en el Parlamento de Andalucía
Nos estamos centrando en Andalucía porque los que estamos aquí pues somos andaluces y tenemos las noticias de nuestra comunidad pues más cerquita. Se ha solicitado, y creo que va a ser la semana que viene, si no me equivoco, una sesión extraordinaria del Parlamento para debatir sobre la actualidad de la pandemia. A nivel nacional, eso no se está produciendo. No hay un debate en el Congreso sobre cómo estamos. Decía Ignacio, claro, es que tiene que haber un nuevo estado de alarma para corregir el hecho de irnos de las 11 de la noche a las 9 a la hora del toque de queda. Pero es que el debate nacional sobre la actualidad de hoy del estado del COVID no se está produciendo donde debiera de ser, se está produciendo en los medios de comunicación. Entonces, no sé, yo os pregunto, ante esta situación, ¿no creéis que se debería de llevar de urgencia al Congreso este tema? ¿Se debería de convocar? Bueno, ya el ministro de Sanidad, seguramente que si ocurre, lo hacen el gobierno porque están también de campaña, pero ¿no se debería de convocar al presidente para que hable a la nación de cómo estamos? Ya abiertos los micrófonos, ya podéis intervenir como queráis. Empiezo, por ejemplo, por Pablo, que ha empezado el primero. Bueno, pues es curioso porque, en primer lugar, creo que debemos de corregir lo que es el mal llamado estado de alarma. Actualmente nos multan, por ejemplo, por ser más de 6 en una reunión familiar, una reunión de amigos. Eso no se puede dar en un estado de alarma. Eso tiene que ser un estado de excepción, porque el estado de alarma restringe la movilidad, pero no restringe el derecho fundamental, que es el derecho a la reunión. Por eso un profesor me decía, bueno, estáis estudiando derecho, pues para nada, ¿no? Para que luego hagan ahora lo que les dé la gana. Y en el sentido de que el presidente vaya o se haga algo con más seriedad, pues yo creo que el símbolo más actual es la toma del Capitolio. ¿Por qué digo la toma del Capitolio? Porque hay una desconfianza total en la clase política. Y hoy día en España estamos viendo una desconfianza total en la clase política, una polarización, y es que en el Congreso no se dan debates reales. Los medios de comunicación alientan, las personas, la ciudadanía habla, pero eso no se traslada a nuestra clase política. Y ellos funcionan, que muchas veces lo he criticado, no con criterios técnicos. Ellos no cogen a sociólogos, a virólogos, al comité, bueno, el famoso comité Al famoso de expertos. comité de que no sabemos los nombres, ¿no? Sí, claro, a lo mejor son de Barrio Sésamo, que nos la pueden colar igualmente. Bueno, fueron publicados la semana pasada. Fueron publicados, iba a decir, creo que ya, pero claro, Sí, les dieron. fueron publicados a exigencia del... Claro, porque es que hasta el momento, después de casi 9 meses de pandemia, no conocíamos quién era el famoso comité de expertos. Sí. Claro, sí, y es que, y es a lo que voy, se hacen medidas demagógicas y políticas antes que medidas científicas. Y el comité de expertos tiene que sentar, los sociólogos tienen que estudiar, los virólogos tienen que estudiar, los sociólogos, ¿por qué? Porque el comportamiento de la gente es fundamental. Y aquí cerrar los bares, cerrar tal, bueno, eso se da, pero los contagios están en las casas y hay que saber cómo funciona la sociedad para atacar directamente al problema de raíz. Y lo que estamos viendo es, pues no sé, un congreso que es más cercano, un parlamento, un congreso más cercano a Ucrania que a unas instituciones democráticas de calidad, ¿no? Antes de pasar la palabra a Josué, a la gente que está comentando en el chat y a la gente que no está viendo, por favor, le pedimos que también participen de este foro. Javi dice que, claro, al fin y al cabo hacemos lo que nos da la gana y si no nos impone determinadas restricciones, parece que no hacemos caso. Y en el caso de Montesonfire 28 dice que el caso claro es que estamos mucho peor y lo que decíamos, de lo que decíamos estar. La única cosa clara es que tendría que salir y declarar un confinamiento total. ¿Necesitamos a estas alturas un confinamiento total o podemos buscar una vía intermedia de restricciones de hostelería, restricciones a la hora de reunirnos? ¿A qué debemos de estar abocados? ¿A una cosa o a la otra? Bueno, pues realmente pienso que ninguno queremos los extremos, o sea, ninguno queremos que todo el mundo esté en la calle celebrando fiestas a cualquier hora y demás, pero creo que tampoco ninguno queremos llegar al punto de estar otra vez confinados por todas las consecuencias que tiene, y no me refiero solamente de política, sino también de salud social y demás, ¿no? Entonces yo creo que
deberíamos intentar llegar a un punto medio, y yo creo que ahí coincidiríamos todos, ¿no? Pero claro, sí es cierto, como he comentado antes, que parece que si no nos obligan, como que no nos ponemos las pilas, ¿no? Y es preocupante que una sociedad como la española o la andaluza, en nuestro caso, no seamos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿necesitamos que el Estado llegue a tomar esas medidas? Pues parece por los datos y demás que tristemente, pero parece que tristemente sí, que si aquí no nos ponen, como hemos comentado antes, ¿no? Si no nos ponen multa o si no nos prohíben o si la policía no nos van a parar, vamos a intentar buscar siempre el huequecito por el que colarnos, ¿no? Entonces, tristemente, yo creo que ahí sí coincido con Guille y con lo que estáis comentando, ¿no? Que quizás deberíamos llegar a un punto medio. Ahora, ¿hasta dónde deberíamos empujar? ¿Hasta dónde? Como ha comentado antes Pablo, ¿no? Cada comunidad autónoma es un mundo, cada provincia es un mundo, incluso cada población es un mundo. Entonces yo creo que deberíamos tomar diferentes medidas, pero siempre reguladas, ¿no? Reguladas de alguna forma, que parece que no, que estamos en las manos de eso, de personas que toman medidas al azar, sin ningún tipo de precisión, con datos técnicos, con datos, dejar a los expertos que sean los que decidan, ¿no? Y bueno, eso lleva obviamente a una falta de confianza en el poder político y provocada principalmente por una falta de liderazgo, creo yo. Ignacio, ¿tú crees que debería, como dice Josué, de tomarse medidas en función de la población o del lugar? ¿O deberíamos de encontrar ese punto que una entre restricciones de hostelería, de tiendas, de horario, incluso del cambio del toque de queda a nivel nacional? Es decir, las mismas situaciones para todo el territorio o 17 formas de vivir este COVID, formas de vivir este confinamiento. Yo sinceramente soy de los que piensa que cuanto más cerca está la administración, más conoce su problema, con lo cual no suelo creer mucho en los 17 formatos que tenemos en España, pero sí bajo un marco legal como el que tenemos ahora, el estado de alarma, en el que dota unas pautas y luego son las comunidades autónomas las que más o menos van cambiando. Creo que es lo mejor, más que nada porque si Valencia, por poner un ejemplo, mañana se despierta con 1000 casos diarios, pues a lo mejor Valencia tiene que cerrar entero, pero a lo mejor Albacete no. Entonces tenemos que ir modulando a través de los habitantes, de los casos, de unos comercios, de otros, porque no podemos volver a parar la economía totalmente, más que nada porque España ya ha sufrido muchísimo a nivel económico y volver a un parón tan grande sería creo que sinceramente una catarsis para la población española, por lo cual creo que hay que ir modulando, creo que hay que ir con un tira y afloja y no llegar al cierre total. Bueno, vosotros veis pronto una declaración. Es que yo viendo los datos de hoy y viendo que también hay que decir que 5 comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de este día de hoy han solicitado restricciones mayores y lo que ya se están tomando de decisiones, por ejemplo, Extremadura, cierre de los municipios y demás, ¿creéis que va a haber ese ya confinamiento total? O como dice Ignacio, la economía también tiene que salir adelante y las tiendas pues tienen que estar abiertas o los comercios con ciertas restricciones. ¿Vosotros qué creéis que se viene, por ejemplo, para la semana que viene? Hombre, confinamiento total, yo no me atrevería a asegurarlo, bueno, creo que ninguno podremos asegurarlo, ¿no? Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que desde que se toma la decisión de medidas para evitar que el contagio se produzca y que sigan aumentando los casos, debemos recordar que cada vez que se toma una medida, hasta que se empieza a ver los resultados o los frutos de esta medida, pasa 10 días o 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, con la tendencia que tenemos, que se han disparado, como tú has comentado hoy, ¿no? Que es bastante preocupante, debemos tener en cuenta que tomemos la medida que tomemos, aunque sea ya, hasta dentro de 10 días, nos vamos a empezar a bajar la curva, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente deberían empezar a tomar las medidas cuanto antes y creo que ya vamos tarde conociendo los resultados de los datos de hoy, de ayer y miedo me dan conocer los de mañana y los de pasado que se seguirán disparando.
Sí, por eso mismo yo creo que, vamos a ver, las medidas se van a tomar y se están tomando ya. Andalucía, el toque de queda lo bajó de las 11 de la noche a las 10 de la noche. Ya se empezaba a cerrar establecimientos como los bares, por ejemplo, aquí en Andalucía también. Entonces, creo que esas medidas ya se han empezado a ver. Ahora estamos viendo pues, todo lo que es, digamos, el desfase, como cuando te pones a hacer deporte y en Navidad te pones a comer y luego en enero quieres volver a retomar el ejercicio. Bueno, pues a lo mejor te cuesta 1 o 2 semanas. Pues eso es lo que yo creo que va a haber, lo que va a costar ahora, 1 o 2 semanas de medidas duras, estrictas, no llegar al confinamiento total para poder ver en 1 semana, en 2, ir bajando un poco los números. Pablo. No, si cierra la economía, esto es la eutanasia, no, esto es un suicidio asistido por el Estado. Porque es que no tiene sentido que no den ayudas directas, por ejemplo, a la hostelería, que estén ahogando al pequeño comercio, que se le obligue a pagar impuestos y que ahora quieren hacer un cierre total. Es que yo lo veo totalmente desmedido. Y en primer lugar, ¿cómo se solucionaría esto? Lejos de esta crisis sanitaria, pues mira, reconduciendo los presupuestos, cogiendo dinero superfluo y dándoselo a aquellos que lo necesitan de verdad. Si realmente queremos hacer un cierre, que esas personas tengan un dinero garantizado. Y muchas personas me hace gracia porque claro, como estamos el tema ideológico, ¿no? Liberalismo, estatismo, mucha gente dice, no, es que eso de tanto que no queréis el Estado, pues ahora toma Estado. No, es daños y perjuicios. Esto es un simple contrato de daños y, bueno, una responsabilidad, mejor dicho, de daños y perjuicios. A ti el Estado te obliga a cerrar y a ti el Estado te tiene que resarcir el daño que ha hecho. Por tanto, ¿que veremos un confinamiento total la semana que viene? Pues mira, yo me lo espero todo, pero no creo que haya un confinamiento total. Habrá unas medidas un poco más duras, una restricción entre municipios, los típicos policías parando con el coche en las puertas de los pueblos para que la gente no salga, pero esto es un bucle. Volveremos otra vez a las restricciones de antes, aminoraremos un poco esas restricciones y volveremos y así pues sucesivamente hasta que el COVID desaparezca o hasta que la vacuna esté implantada en el 70% de la población. Respondiendo a Montes on Fire, dice, según tengo entendido, la Junta de Andalucía ha pedido que el toque de queda se adelante a las 9 de la tarde-noche. La información que yo tengo es que sí, que se pida, se ha solicitado por parte de la Junta que se adelante a las 9. Actualmente está en las 11. Y ya cada comunidad autónoma puede decidir si retrasarlo o adelantarlo 1 hora. En Andalucía, por ejemplo, es hasta las 22 horas. En el caso de Madrid creo que es hasta las 23. Pero claro, eso supondría, creo que lo decía Pablo o Ignacio, que haya un nuevo estado de alarma, porque el estado de alarma actual regula que sea a las 23 horas ese toque de queda. Bueno, como decís, es que de la noche a la mañana pueden cambiar tantas cosas. Quizá la semana que viene estemos confinados o quizá no, estemos en un punto intermedio. Sí, Ignacio. Eso último que decías, claro, es lo que yo no veo, porque pedir un estado de alarma para rebajar tan solo 1 hora a las 9 de la noche, lo que haría es que decaería el actual estado de alarma, que recordemos que está aprobado hasta mayo, por uno nuevo que primero solo duraría 15 días y luego tendría que volver a pasar otra vez por el Congreso y demás, con lo cual me cuesta creer que un estado de alarma se vaya a cambiar solo para cambiar desde de las 10 de la noche a las 9 de la noche el toque de queda. Si se meten en ese follón, ya creo que preverían un confinamiento fuerte. Claro, es que quizá el segundo estado de alarma en el que nos encontramos ahora no debiera de haber sido tan largo hasta llegar a mayo, sino que quizá hubiera sido como proponían algunos partidos de 2 o de 3 meses y cuando pasen esos 3 meses, pues ver en la situación en la que estamos y actuar conforme a eso, a la situación en la que nos encontremos. Pero bueno, como decimos, esto nos va a llevar un par de días de saber si nos encontramos en un nuevo confinamiento o no. Vamos a cambiar de tema y coincido con todo esto, cumplimos 1 año de este nuevo gobierno de coalición socialistas y de Unidas Podemos y de entre las tantas y tantas cosas que caracterizan este gobierno está esos roces internos, esas cosillas internas que tienen los ministros de Unidas Podemos, los ministros de socialistas y sobre todo con alguien que está ahora en el tiro de la diana, que es la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que Unidas Podemos, que no los ministros de Unidas Podemos, o no formalmente, pero sí los parlamentarios, los congresistas de Unidas Podemos la tachan por alinearse con la derecha. No sé qué pensáis de esta situación
tensa que hay en el mismo gobierno entre las dos facciones. Cedo la palabra a Josué. Bueno, pues yo creo que simplemente es un resultado más de lo que es obvio, ¿no? Que en tanto PSOE como Podemos no se entienden y esto es simplemente una forma más en la que se está reflejando esto, ¿no? Esta es una excusa más, pero ya te digo que en miles de temas buscarían otros temas en el que se vería este claro enfrentamiento entre ambos partidos, ¿no? Sí es cierto que... Es cierto que me parece muy infantil el hecho de llevarlo por las redes sociales, pero tampoco me sorprende porque ya conocemos cómo está actuando el gobierno, ¿no? Aún así me parece muy inteligente la respuesta que ha dado hoy Robles, diciendo que, bueno, que ella no se va a meter en estos temas ni va a hacer público este tipo de enfrentamientos y que si quieren ponerse en contacto con ella, que sea para trabajar, no por redes sociales, ¿no? Entonces ahí no me queda otra que darle la razón a Robles por este movimiento de ficha, aunque es muy triste que haya un movimiento de ficha entre el propio gobierno internamente. Hay que decir que Robles, según creo que la última encuesta que fue publicada, ahí no recuerdo ahora mismo el diario, pero decía que Robles era la ministra mejor valorada de todo el Consejo de Ministros, que al mismo tiempo es el Consejo de Ministros más numeroso. Entonces, que de la gran cantidad de ministros destaque Robles es bastante interesante. No sé qué piensas tú de esta situación, Ignacio. Bueno, a ver. Yo creo que Pablo Iglesias, entre serie y serie, pues, tiene que mandar algún lacayo a que diga algo o haga algo para poder salir en prensa, porque realmente los ministros de Podemos, yo sinceramente no recuerdo la última vez que escuché hablar a Pablo Iglesias en alguna entrevista o en algún sitio Y hace que no tiempo que fuese. no se le ve, ¿eh? Ni a Por él eso. ni al propio presidente. Aunque por lo visto le pillaron el otro día bajando del coche, pero no sé para qué. No... Sí, bueno, fue para una vez ya pasada la tormenta entera de Filomena ponerse a él al frente de esa gestión de Filomena. Pero Ah, bueno, bien, bien, bien. eso fue Sánchez Iglesias. No sé dónde está. Supongo que ya te digo, poniéndose al día de las series. Yo, si tengo alguna aspiración en esta vida, es llegar a vicepresidente para poder tener tiempo para ver series. Porque ahora mismo, como estudiante, no me deja tiempo para ponerme al día. Y mira que tengo series bastante buenas ahí esperando. Pero bueno, entonces creo que es hacerse de notar por parte de Podemos de que siguen ahí, de que están por ahí. Y la manera es atacar pues, a los ministros, pues, por ejemplo, que tienen mejor valoración frente al público. Entonces, son riñas que ya venimos viendo y que, por desgracia, se dan en una situación que, si ya era mala con la COVID, pues si le añades la COVID y además Filomena, pues no tiene mucho sentido que estén ahora en esos ataques y más personales de ministros entre grupos parlamentarios y ministros y de esas maneras. Pablo. Me hace gracia. Suspiro de España, Pablo? Me hace gracia porque es cierto que para mi punto de vista, para calificar este fenómeno tendríamos que ver el electorado de Podemos. Podemos es un partido que se presenta en 2015 con el movimiento del 15M, con unos aires revolucionarios, unos aires del cambio, los tuits famosos de Pablo Iglesias diciendo que iba a poner firme a las grandes eléctricas, pero han tocado poder y se han acomodado. Y tiene que alimentar a su electorado haciéndose como los salvadores, haciendo ver como que ellos siguen en su línea revolucionaria, ¿no? En su línea del cambio. Y esto no es más que una fachada. La fachada de te ataco por Twitter y estoy haciendo algo por tanto, el gobierno no nos deja hacer el cambio, patatín, patatán, patatín, patatán. Esto lo que nos viene a decir es que el gobierno Podemos tener que mantener su fachada y tiene que un poco tirarla al PSOE para continuar para tener ese continuismo electoral de los que ellos presumen tanto. Y por otra parte, siempre me hace gracia porque es que en este país lo ha puesto muy de moda Podemos, estos movimientos de la pseudoizquierda, porque es que no son ni izquierda directamente, son una pseudoizquierda de Son el toda la partido de derecha. la gente. El partido de la gente. No, sí, bueno, la gente, su chalet diciendo que los que vivían lejos de las realidades políticas pues eran malas personas y el primero que decía un chalet. Pero bueno, el tema es que ellos no pueden vender una imagen de moderación, que la han vendido muchísimas veces en estas circunstancias, por eso tienen que tener pues estos tweets. Y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, de que tiene que mandar a sus lacayos, pues claramente, porque
pocas veces los líderes dan la cara, ¿no? Son muy del socialismo aplicado. Y nada, básicamente que en estas circunstancias lo último que nos falta por ver es que se pelee el propio gobierno cuando en estas situaciones tiene que estar unido frente a estas adversidades como es el coronavirus y el Filomena. Pero bueno, ¿yo qué voy a hablar? ¿No? Pablo Iglesias dentro de su chalet no va a coger el coronavirus, pero las personas que se tienen que ir al paro, las personas que tienen que ir a la calle, que tienen que coger metros, sí lo pueden coger. Así que mientras la clase política esté bien resguardada, continuarán estas peleas y no mirarán por la ciudadanía. Dice Montes en el chat, yo también os digo que me esperaba mucho más de rifirrafes, esperaba más confrontación. Bueno, es que llevan un año, es que si en el primer año están así. Pero vosotros creéis realmente, como decía Frank Cristóforo en su nota de audio, que hay líneas rojas entre los dos partidos de yo no me meto en lo tuyo, tú no te metes en lo mío, o eso de las líneas rojas ha dinamitado y eso ya no existe? Pues yo creo que como todas las parejas tendrán sus desencuentros, sus menos desencuentros, pero lo que está claro es que saltan a la prensa muchos más de los que debieran, por lo menos. Y nos enteramos muchas más veces de los que en un gobierno se supone que, sin ir más lejos, escriba contra Iglesias, escriba también contra Yolanda Díaz. Cuando Montero, la ministra de Hacienda, le dijo cabezón a Pablo Iglesias en el Congreso. Este último entre Margarita Robles, que es el último, pero que ya tenía más desencuentro entre Pablo Iglesias y Margarita Robles, con lo cual son muchos para un año y para que salten tanto a la prensa como se supone que debe de pasar. Lo que pasa es que esta coalición no se va a romper. Sánchez no va a dejar que esto se rompa porque realmente es el plan que tiene de perpetuarse por lo menos los 10, 12 próximos años de candidato a la presidencia. Sánchez vende Amazon España con tal de mantenerse en la presidencia. Sí, que iba a comentar que sí, obviamente yo creo que comparto esa visión de que el gobierno no se va a romper, pero simplemente por la avaricia y por el ansia de poder que tienen todos, ¿eh? No quiero hablar solamente de Pedro Sánchez, también Pablo Iglesias y la mayoría de los que están ahí, ¿no? Pero si vamos un poco a la raíz del problema que ha saltado hoy, no debemos olvidar que todo esto surge porque la comisión parlamentaria la mesa del Congreso rechaza investigar la tarjeta Black del rey emérito. Y yo creo que sería interesante tocar este tema, no sé si me lo permitís. Sí, por supuesto. Claro, porque yo cuando veo el Twitter de Podemos, no sé, pero ¿no os da la impresión de que parece que no es un partido de gobierno? Está hablando como siempre al gobierno, pero señor, si ustedes son los que están en el gobierno, ustedes son los que tienen que coger el toro por los cuernos y dejarse de tontería de llevar... No quiero que... O sea, no es una tontería como tal, pero llévenlo por las vías correctas, no la lleven por una comisión parlamentaria que poco resultado va a tener, salvo la publicidad que van a tener. Llévenlo por la vía legal o incluso la ministra de Hacienda, ¿no? Si quieren investigar al rey emérito, pues háganlo a través del Ministerio de Hacienda. Y bueno, esto simplemente viene a reflejar eso, ¿no? La división del poder que hay actualmente dentro del gobierno. Lo hablábamos ayer, a raíz de lo de las comisiones. ¿Quién se lee los informes finales de las comisiones? ¿Para qué sirven esos informes? ¿Tienen algún fin? No, o por lo menos lo que yo pienso, y ayer llegamos a la conclusión. Esos informes, o sea, esas comisiones sirven mediáticamente para rellenar horas y horas de televisión y de radio, llenar Twitter de titulares y poco más. Y ni eso. Había un viejo chiste, más bien chiste dicho, que decía: si quieres que desaparezca un asunto, abre una comisión y cierra el cajón. Bien. Un poco más o menos como esto. Es decir, dirán muchas cosas, saldrá algún vídeo de YouTube, tal, pero al fin y al cabo la sociedad del día a día no sigue una comisión, ni muchas veces las sesiones parlamentarias, ni nada de eso. Con lo cual es la manera más rápida de darse publicidad a sí mismo sin saber realmente lo que quiere contar o dejar de contar. Dice Fabito en el chat, al final el rival político más fundamental para Podemos es el propio PSOE. También es verdad, que creo que lo decía ayer Pablo Rejano en el foro de ayer, es que los dos compiten por el mismo electorado, por el mismo espacio de voto, pero es sensato
que estando en el gobierno que acaba de arrancar, que solamente ha cumplido un año, otros gobiernos regionales llevan dos, que con el año, el aniversario que llevamos, esté así el gobierno? Y yo me pregunto y pido que me deis vuestra opinión. ¿Este gobierno va a durar una legislatura? Es decir, 4 años. Duraba, durar, ¿Dura va a durar? claramente. Duraba, durar porque le conviene. Hombre, el poder está sentado. El poder de Pablo Iglesias, el poder del PSOE de Pedro Sánchez, el poder que cede a PNV o diferentes separatismos está. Ellos saben que se llevan como el perro y el gato, pero tienen que convivir en una misma casa o si no se quedan sin comer. Porque en un momento en que ellos salgan del gobierno, saben que va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque las personas del PSOE, hay el típico votante que cambia de perspectiva PP-PSOE, el camaleón o que se cambia, está dando cuenta de algo muy claro, y es que lo hemos hablado antes, es que Podemos es un partido que atrae a personas fanáticas, hay fans de Podemos. Nosotros o cualquier persona con raciocinio y lucidez critica cuando un partido dice una cosa, pero luego predica una cosa, pero luego hace otra. Pues ellos no, ellos tienen su séquito de fans y por eso caen los tweets de es que el gobierno hace esto, es que el gobierno hace lo otro, pues para tener su séquito de fans con sus votos. Pero va a durar, eso tenemos que mentalizarnos y ojalá dure poco, caiga al año, los 2 años, pero va a durar, porque como bien he dicho, para alimentarse y mantenerse en el poder, aunque sean el perro y el gato, tienen que quedarse en la misma casa. Y esto lo estamos viendo, estos son los típicos piques que es que yo de la política me los espero todo, inclusive que puedan estar hasta pactados o que luego hablen. Pero estos son los típicos piques, pues para distraer un poco la cosa, pero que realmente tienen muy bien asentados los roles que están haciendo cada uno y lo que están diciendo cada uno. Josué, Nacho. Sí, o como comentaba Pablo, ¿no? Ojalá que dure poco, pero comparto totalmente la visión de Pablo, ¿no? El hecho de que posiblemente, bueno, seguro están totalmente asentados, ellos saben que se necesitan el uno al otro y por muy mal que se lleven, finalmente se van a acabar entendiendo para cosas que a ellos les interesan, ¿no? Que es lo triste, que no se preocupan por las necesidades reales de la sociedad, ¿no? Como hemos visto con el caso de esta crisis que ha sucedido con la pandemia y demás, y que simplemente lo que van a buscar son titulares para mostrar un poco su desacuerdo, para dirigirse, como ha dicho Pablo, a sus votantes, tanto Podemos dirigirse a sus votantes más extremistas como PSOE, también intentar buscar los votos, ¿no? Pero que al fin y al cabo se van a entender bien porque no les queda otra, no les quedan otras si quieren mantenerse en el poder, que es su único interés que tienen actualmente. Sí, bueno, yo coincido prácticamente con mis dos compañeros. Lo que pasa es que yo incluso quiero ir un poco más allá. En el sentido de que este gobierno está normalizando lo que todos veíamos hace 2 o 3 años como normal. En el sentido de que dime tú quién hubiese dicho que el PSOE aparecería con una firma en un acuerdo con Bildu. ¿Quién pactaría con Esquerra Republicana? ¿Quién? Todas estas cosas que también vienen a raíz de Podemos se están normalizando y a día de hoy ya, incluso, ya te digo, las vemos normales. Mañana vuelven a sacar otro comunicado con Bildu y dime tú quién se escandaliza. Habría algunos que se escandalizarían, pero lo veríamos ya está normalizado. Entonces yo creo que es un plan a perpetuidad, en el sentido en el que si dentro de 4 años el PSOE bajase a un segundo puesto, ganase la elección el Partido Popular, o Vox, o Ciudadanos, como el Parlamento está tan fragmentado y se apoya tanto en el voto de nacionalistas, si el PSOE consigue seguir sumando, a pesar de haber perdido las elecciones, pueden seguir gobernando. En el sentido en el que si el PSOE saca 70 diputados, pero Podemos saca 20, Esquerra Republicana saca otros 10 o 12, tal, se empiezan a sumar las líneas que ya Sánchez ha cortado todas las líneas rojas que había en la democracia española, pues sigue perpetuándose en el poder. Creo que esa es su finalidad y creo que por eso no se va a romper nunca este gobierno, por muy mal que se lleven. Entonces la coalición electoral, bueno, coalición electoral, la suma postelectoral PSOE y Podemos, ¿ha venido para quedarse o creéis que, no sé, le dará un brote de derechazo a Podemos y dirá yo ya no pacto más con el PSOE o el PSOE hacia Podemos? Vamos a tener años de aquí a lo que agotar la legislatura, y yo creo que el único
rupturismo que podemos ver ahí es un rupturismo social. Que nos confinen o que el coronavirus vaya peor y se junte con una crisis económica, que haya muchísimo paro, la gente salga a la calle y se liera de Dios Padre, hablando de forma más cotidiana, porque es que se puede liar bastante. Y en el momento en que la sociedad pida que se vaya al gobierno, pues si son tan sensatos seguirán. Pero mientras que no, ahí lo tendremos. Y es lo que ha dicho Ignacio. Todo esto conviene a quién? Pues a los nacionalismos periféricos, que son los que realmente, y por desgracia, con este sistema electoral que tenemos, son los que están sacando, están sacando todas las ventajas de hecho. Y por cada comunicado de Bildu nos tendríamos que lamentar, igual que los presos de ETA que están saliendo, al igual que las concesiones administrativas económicas que le estamos dando a la Generalitat. Y nada, eso es un juego político y poco a poco, pues si la gente no tiene esa lucidez, este gobierno continuará con su tónica de siempre hasta agota la legislatura. Me gustaría confiar en esa lucidez, pero ¿realmente crees que vamos a salir a la calle? No nosotros, ¿no? Sino en general. Y aunque salgamos, ¿tú crees que si saliéramos a la calle realmente van a dar un paso para atrás? Es decir, que van a decir, es cierto, lo estamos haciendo mal, vamos a modificar. Creo que en el interior todos sabemos que no, que eso no va a pasar por mucho que lo deseemos, es mi punto de vista, o por mucho que nos gustaría que sucediera, ¿no? Ni que Además, la sociedad se vaya a levantar y en caso de que se levante, no van a dar un paso para atrás, no van a dar un paso para atrás. esto me está recordando al gran Arturo Pérez Reverte, que decía en 2008, bueno, en 2008 no, en 2010, 2012, le hicieron una entrevista en Salvador y decía, ¿usted cree que la sociedad española se va a echar a la calle? Dice, la sociedad española solo sale a la calle por el fútbol, cuando gana su equipo o cuando pierde, o solo baja para ver si le han rayado el coche. Por el resto de cosas, la sociedad española no sale a la calle. Y comparto plenamente aquel comentario que hizo para Reverte ya en la primera crisis de 2011 y estoy plenamente con vosotros en el sentido de que la sociedad, a pesar de que incluso saliese, no cambiaría nada este gobierno porque ahí está la foto esa famosa de Colón, que también salieron mucha gente y no significó cambio de elecciones ni nada, con lo cual no, esta coalición de gobierno ha venido para quedarse, eso sí. Podemos sabe que cada vez está siendo más residual, ahí sí están las encuestas, que cada vez le dan menos escaños, con lo cual a los que menos beneficia una ruptura con este gobierno es a Podemos. Sí, porque si, lo decía Pablo, si Podemos se desinfla y no hay esa suma, el PSOE puede que no gobierne. O sea, el PSOE tiene que ir tanteando, vale, estoy ganándole terreno a Podemos, pero yo necesito una muleta si quiero que esto que acabo de hacer, esta coalición de gobierno, se perpetúe para próximas elecciones. Pero bueno, como digo, eso será, quién sabe, si dentro de 4 años o antes, pero estábamos hablando de los guerrillas internas, pero cuando les interesa, se juntan. Por ejemplo, la noticia que conocíamos hoy, esta es del Confidencial, el PSOE y Podemos imponen la reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial y el PP exige a la mesa que lo revise. Aprobada, por tanto, la tramitación por vía de urgencia. Se ha fijado un primer plazo de 8 días hábiles para la presentación de las enmiendas a la proposición de ley. El Partido Popular intenta frenarlo. No sé, os pregunto, ¿tiene sentido que una reforma del Consejo General del Poder Judicial, que requiere de consenso ante tanta división parlamentaria, diga PSOE y Podemos, mira, esto no, yo voy a ir por mi cuenta, el gobierno va a ir por su cuenta y no va a contar con la oposición política y con el resto de fuerzas del Congreso? Acuerdo con esta reforma. Es decir, que estamos hablando de que el propio cuerpo está en contra de la materia a regularse, ¿no? Y realmente es muy triste, pero yo creo que estos son de los pocos puntos de acuerdo que tiene tanto PSOE como Podemos y que estarán orgullosos si lo llevan a cabo, aunque al final se les acabe la legislatura con esta sola. ¿Por qué? Porque se están asegurando
que no exista la división de poderes. Yo creo que esto es de primero de democracia, que todos pensamos lo mismo, pero tristemente esto será una razón más por la cual todos pensaríamos que deberíamos salir a la calle y quejarnos, y que tristemente no saldremos a la calle a quejarnos. Es decir, estamos diciendo que en una sociedad se está impidiendo la separación del poder judicial y del poder legislativo, ¿no? Y además en este órgano que su función principal es la independencia, es decir, que de ellos dependen los nombramientos, los ascensos, los traslados de los propios jueces, ¿no? Entonces yo creo que finalmente aquí lo que quieren hacer es, el poder legislativo es meter las garras dentro del poder judicial y aferrarse una vez más al poder. Si no es por el poder legislativo, pues por lo menos por el poder judicial, ¿no? Y yo creo que a todos nos queda un poco el eco de que quizás necesitan esta reforma porque hay alguien por ahí que tiene un problema con el caso Digna o algo así. No sé si os suena a alguno de ustedes. Puede ser. Puede ser, ¿verdad? Yo creo que a todos nos suena un poco a eso. A ver, es interesante lo que dice Josué, pero yo creo que esto va un poco más allá en el sentido de que el político que revolucionó en parte el Estado en España es Zapatero. Zapatero sabía que iba a perder por la crisis económica y Zapatero se encargó de dejar una administración y de dejar unas leyes que perpetuasen su poder, porque Rajoy no era más que un Zapatero 2.0 quitándole X pesquisa. A lo que voy, la reforma del Poder Judicial, me extraña que el PP se queje, porque el PP también es cómplice del reparto de jueces y por tanto no tener una independencia judicial total. Esto es la típica que ha repartido PP-PSOE de toda la vida, pero bueno, al final hablan, jijija, y se reparten a los jueces. Pero esta reforma preocupa muchísimo, y es en el sentido de que están haciendo la táctica zapaterista. Ellos aprueban la ley de la eutanasia, ellos aprueban diferentes directivas, ellos aprueban reglamentos, leyes, reales decretos, bueno, reales decretos que es los favoritos de Pedro Sánchez, son más reales decretos el hecho de la democracia, para a fin de cuentas mantenerse en el poder porque ellos saben que van a perder. Pero si entra un gobierno del PP, imaginaros, muchísimas de esas reformas no las van a tocar porque ya están asentadas en la mente de las personas. Eso pasó con el aborto, eso pasó con la legislación tributaria y se va a seguir pasando, pues claramente. Y esto es un ataque frontal al Poder Judicial, ya que en España de por sí no existe una democracia plena, ni formal ni material, pues esto ya lo que hace es dinamitarla. Luego nos quejaremos, pero bueno, no pasa nada. No vamos a salir a la calle, Josué, ni Ignacio, ni nadie, porque la culpa seguro que es de Franco y la factura de la luz también la subió Franco. Se nos está viniendo muy arriba, Pablo, está diciendo que está cuestionando la democracia, que la culpa será de Franco. Eso lo vamos a meter, te lo prometo, Pablo, en otra tertulia, te lo aseguro. El hecho de pelotear un poco del gobierno, decir, como por ejemplo ayer con el IVA de la electricidad, no, la culpa ahora es de Europa. Bueno, Ignacio, ¿tú qué piensas? Bueno, preguntabas al principio de si tenía sentido esta ley ahora mismo. Bueno, yo el único sentido que le encuentro a esta ley es que la presentaron Echenique y Lastra, dos legos en derecho, que no tienen nada que ver con el gobierno, sino que fueron los portavoces de los partidos para ni siquiera el gobierno querer implicarse. Ese es el nivel, en el sentido en el que, es que si nos lo presentan ya Adriana Lastra y Echenique, porque Adriana Lastra fue la que dijo que el Código Penal tenía ¿cuántos años? Pues 200, sí. ¿No? 500, ¿no? Eso. 500 años. Por eso mismo digo que... El nivel. El nivel. Entonces, cuando ya en las fotos aparecen estos dos presentando esta, te puedes echar a temblar y pensar en lo peor. Y ya realmente, volviendo a lo que es esta reforma, a mí, sinceramente, más que preocupar, me da pena. Me da pena más que nada porque es un ataque frontal a la separación de poderes, que también es culpa del Partido Popular, de muchos años de estar distribuyéndose los jueces, y al final, ¿qué ha pasado? Que se ha politizado tanto este órgano que la gente, la sociedad en sí, no ve un Estado de Derecho real, lo ve politizado, y entonces la gente realmente no se preocupa tanto por qué es lo que significa el Consejo del Poder Judicial, sino el que se tanto el día repartiendo sillones para colocar a los suyos y dejar de colocar a los suyos. Entonces es una pena, porque al final quienes los pagan son los funcionarios de justicia que realmente están ahí. Son los jueces que día a día están ahí y que muchas veces son señalados por los propios partidos políticos. Y no me refiero solo a Podemos, que son los primeros que lo hacen, sino el Partido Popular también,
cuando todos aquellos casos de corrupción salieron y hicieron una postal navideña preciosa que decía, nos están atacando y esto todo es de Rubalcaba. Entonces, es ese sentido de que los jueces al final acaban pagando todos estos politiqueos y todo esto, además, Bueno, la institución en sí, que debe de ser neutral. hay que decir que, mientras tanto, mientras que los políticos se pelean de hacer o no hacer una reforma del Consejo General del Poder Judicial, el propio Consejo General del Poder Judicial sigue nombrando hasta su renovación, es decir, va por otro lado. Ha hecho caso omiso, yo creo que después de tantas reivindicaciones, porque es el propio Consejo General del Poder Judicial que ha dicho, yo quiero que me reformen, señores, es que ya me toca. Creo que está a lo suyo y está siguiendo haciendo nombramientos y Forma se debe de hacer conforme nos dictó Bruselas. Entonces, que los jueces sean elegidos por los jueces. Y sinceramente, solo ha habido un partido en el que realmente lo ha llevado en programa y realmente lo ha defendido siempre, que ha sido Ciudadanos. El resto, Podemos en su día lo defendió, ahora que ha tocado moqueta creo ya que, no tanto. creo que una vez, incluso la legislatura en el que gobernaba el Partido Popular, eh, con la propuesta de Ciudadanos, Podemos se sumó a ella. Aprobó la propuesta, pero bueno, evidentemente no salió porque no estaríamos hablando ahora de esto. Bueno, al hilo de lo que dice Fabito, dice empezar a hacer leyes y reformas de gran calibre durante una pandemia con la situación actual. Yo soy de los que apuesta de que son necesarias grandes reformas en nuestro país, pero con la que estamos, ¿creéis necesario de que no estemos ahora cuestionando esto con la que tenemos de pandemia al hilo de lo que hablábamos al principio? Pues la verdad es que por un lado sí, por otro lado no. Y antes contestarle a Ignacio que Vox también fue un partido y lo tiene todavía en el ADN de luchar contra el reparto de jueces y de independencia judicial. Bueno, Pero ahora te contestaré a eso. pero al hilo de que se hace falta reforma en la época de COVID, reforma existe siempre porque el tiempo, como queramos o no, sigue y sigue las circunstancias sociales y sigue pues determinados puntos que hay que reformar. Pero lo que ocurre es que nos están metiendo con calzador debates muy importantes como la eutanasia y no se ha debatido de forma fehaciente ni en las calles ni en el Parlamento, ni en el Congreso, perdón. Así que en esta época que nos toca de coronavirus, todos los esfuerzos políticos, todos los esfuerzos sociales y culturales y económicos también se tienen que enfocar COVID. Y ya después hacen grandes reformas, entre comillas. Porque lo que bien he dicho antes, esta gentuza se quiere perpetuar en el poder, no si, aunque ellos no estén, pues con sus leyes, con su legislación y con sus reformas. Y también crear pues sus redes clientelares y su chiringuito económico. Pero bueno, el caso, que no. Y se tiene que ir directamente al COVID y a recortar gastos del Estado para gastos sanitarios y sociales. No sé, Josué, ¿qué piensas? Sí, pienso que una forma, siguiendo un poco el hilo de lo que comentaba Pablo, ¿no? Una forma de perpetuarse en el poder y de crear sus propios chiringuitos es un poco. Me recuerda cuando estás viendo a alguien haciendo un truco de magia, ¿no? Lo típico de que te está apretando una mano para hacerte el truco de magia con la otra mano sin que te des cuenta, ¿no? Y yo creo que están un poco aprovechando eso, ¿no? Aprovechando que ahora mismo la sociedad está en temas más importantes como son el tema del COVID, bueno, ahora hablaremos de la zona catastrófica de Madrid y demás, temas que realmente nos afectan a todos, temas que realmente son preocupantes y están aprovechando eso, ¿no? Nos están apretando por un lado para que miremos para un lado, pero mientras por otro lado están haciendo los cambios. Y son cambios que obviamente van a ser progresivos. Recuerdo una vez hablando con mi padre, y nunca olvidaré de estas conversaciones que se quedan, que comentaba, ¿no? Que si había un grupo de música que tenía el piano en un sitio y el pianista quería tocar justamente en la esquina contraria, que movió el piano al otro lado y le dijeron que no, que ni se le ocurriera mover el piano. Entonces lo que hizo fue cada día ir moviendo el piano 1 centímetro y otro centímetro y otro centímetro hasta que finalmente lo acabó cambiando, ¿no? Eso es lo que Entonces yo creo tendríamos que hacer o habríamos hecho con la verja de Gibraltar. Un poquito, un poquito, un poquito, hasta conseguir recuperar nuestro querido Peñón. Es que, Josué, me la has quitado, tío. Es que me la has puesto a huevo. que sería una forma incluso de haber evitado la cepa británica, Por ¿no? ejemplo.
Pues simplemente quería aportar eso, ¿no? Que una forma de perpetuarse y de crear los chiringuitos es eso, ¿no? Aprovechar que la sociedad está mirando para otro lado para introducir cambios como lo que estamos viendo del Poder Judicial y demás. Ignacio. Sí, bueno, yo, Pablo, en primer lugar, solo quería decirte que, vamos a ver, no creo que las leyes del aborto o la ley de la eutanasia sea comparable a reformar una institución que fundamenta todo lo que es, además, el Estado de Derecho. Además, la ley de la eutanasia tiene acogida socialmente muchísima. Más, salió en esta legislatura con más de, que no solo el voto del gobierno y de sus cómplices, sino también de muchos más partidos. Volviendo rápidamente al tema del Consejo General del Poder Judicial, creo que hay que ir incluso más allá. ¿Por qué se ha vuelto a sacar esta reforma? Porque ya están aprobados los 140 billones de euros que va a dar la Unión Europea a fondo perdido. Antes, la Unión Europea dio un toque de atención a España con esta reforma. Y entonces, claro, Sánchez ya no se atrevió a ir más allá, se quedó paralizada la cosa. Pero sí toca decir que Europa está muy encima del Estado de Derecho. Y una reforma de este calado puede ser que no que nos deje fuera de Europa, pero sí que empecemos a recibir sanciones, como por ejemplo Polonia, han recibido sanciones por la reforma del Poder Judicial que hicieron, incluso fueron vetados. Entonces, tenemos que ir más allá. No es solo ya que el propio gobierno pueda elegir a los jueces que supongan el Consejo General del Poder Judicial, sino también la vista puesta en Europa de la visión que van a tener sobre nosotros, sobre el Estado real y efectivo de derecho de cara a un futuro, porque todo el COVID nos quedan todavía muchas ayudas económicas que tendrán que venir de la Unión Europea, nos quedan todavía muchas vacunas, nos quedan muchos procedimientos y no podemos poner en tela de juicio a Europa con este tipo de reformas. Bueno, si os parece, vamos a hacer un descansito. Vamos a beber un poquito de agua, vamos a tomar un poquito de aire y enseguida vamos a retomar con más temas que nos ha dejado Fran Cristóforo para que tratemos. Así que en unos minutos de nada vamos a volver aquí al foro de Twitch.
Bueno, pues volvemos de esta breve pausa de tomar un aire, de tomar un agua, que siempre viene bien. Quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí hoy siguiéndonos en este foro y sobre todo a la gente que está comentando en el chat, que sois muchos, y que sigáis, por favor, que sigáis comentando y porque sois parte de este foro. Bueno, volvemos a hablar de lo que ha supuesto el fin de semana pasado y la semana pasada prácticamente el monopolizar la información. Filomena ahora está haciendo estragos con respecto al hielo, con respecto a árboles caídos, coches que están totalmente destruidos, la situación es bastante complicada y es por eso que el Ayuntamiento de Madrid pedirá mañana la declaración de zona catastrófica por los efectos del temporal. El alcalde, Almeida, defiende que jurídicamente es viable y que según el balance de los daños es muy importante que la capital tenga esta declaración porque los estudios que ellos han realizado así lo avalan. Sin embargo, el ministro del Interior no lo ve tan claro. No sé qué pensáis vosotros ante esta situación de los estragos que ha tenido Filomena. No sé, empezamos por Josué, por ejemplo. Una vez más, tristemente voy a recurrir al mismo discurso, pero es una pena que se acabe politizando ese tema que afecta a tantísimas personas, ¿verdad? Que vemos como hay un montón de negocios que se han visto afectados, un montón de familias que han visto cómo sus tejados se han caído, coches y demás. Y bueno, la petición de zona catastrófica, desde mi punto de vista, creo que está justificada, pero no solamente en Madrid, hay más comunidades autónomas que lo han pedido. Y en otras ocasiones ya sucedieron, ¿no? Como fue con el caso de Dana del 2019, que afectó a la Comunidad Valenciana y a Murcia, ¿no? Y también hemos visto como en Galicia y Asturias también se ha aprobado en otras zonas, ¿no? Una figura que finalmente lo que va a facilitar son ayudas para las personas más necesitadas, para las familias que quizás han visto cómo les ha afectado la Filomena de una forma tan grave, ¿no? Y que yo creo que si el Estado realmente deja de politizar todo este tema, debería aprobar. No soy jurídico, no soy abogado, no he estudiado Derecho, ni conozco exactamente cuáles son las normas, pero bueno, todos hemos visto esas imágenes, ¿no? Que dentro de lo gracioso y lo divertido que fue al principio, detrás de esa capa de nieve blanca tan bonita, han habido muchísimos perjudicados y yo creo que el Estado debería sumarse a estas ayudas. Ignacio, ¿qué piensas? Bueno, yo pienso sinceramente que si el señor Almeida, de profesión, abogado del Estado, ve jurídicamente viable el pedir la zona de catástrofe para pedir ayudas, pues, oiga, hágalo, que una cosa es hacerlo y otra cosa es que finalmente se le conceda. Con lo cual, decide el ministro del Interior dar ya una negativa antes incluso de la propia presentación. Lo que está haciendo es cuestionarlo más bien. Se está haciendo mirar, dice que sus técnicos tendrán que ver si los estudios del Ayuntamiento de Madrid, pues no sé. Ya antes de que se haya hecho la propia solicitud, me parece, no sé, creo que se debería de hacer la solicitud. Si tiene razones jurídicas el señor Almeida, las presenta y luego los técnicos, quienes tengan que tomar carta en el asunto, pues decidirán si sí o si no, pero decir ya que no lo ve o que no directamente me parece que es cuestionar otra vez el Estado de Derecho y las formalidades de los recursos y de lo que se tienen que seguir los trámites. Pablo. Concuerdo totalmente con Josué y con Ignacio. Con lo que, bueno, ya que lo que nos quedaba por ver era que se politizara hasta una catástrofe de esta magnitud que afecta a todo el mundo. Y es cierto que se hace muchísima política con esto y el caso concreto, por ejemplo, la Cañada Real, que era un problema que ha dicho Pablo Iglesias, ¿no? Que despliegue al ejército en la Cañada Real para ayudar a estas personas, que también envío desde aquí un fuerte ánimo al ejército que está haciendo una labor incalculable. Y el problema reside, una vez más, en estas competencias absurdas, en estos gobiernos, en estas peleas absurdas políticas. Y si esto se gestionara desde un Estado central y hubiera menos filones políticos o hubiera una ideología que mirara más por la ciudadanía, pues estas cosas no se darían.
Y es lo que ha dicho Ignacio, totalmente de acuerdo. Es que es gracioso, Ignacio, como aquí, que es abogado del Estado, vamos, que cualquiera no es abogado del Estado, que si debe hablar algo jurídicamente lo tienen que mirar los técnicos del gobierno central. Eso es descabelladísimo. Es que yo no sé al punto de absurdez que vamos a llegar para no ayudar a las personas. Y en el momento en que esas personas que están sufriendo, que muchas han sido, inclusive han muerto y muchas han sido rescatadas de los coches, sus domicilios y tal, cuando les toque de verdad no le va a llegar las ayudas por estas peleas inútiles políticas que estamos viviendo, por desgracia. Bueno, dice Montes on Fire en el chat, dice que es muy heavy la situación de los hospitales madrileños, ya no solo por el colapso, por la cuestión del COVID, sino también por la gran cantidad de gente que con motivo del hielo está sufriendo lesiones por caída y también por la caída de nieve que se encontraba en los techos. Es decir, que la situación en Madrid, evidentemente, porque lo estamos monopolizando a Madrid, porque es bueno, una gran urbe, es la capital, gran población y porque realmente ha estado afectada, creo que lo decía Pablo, pero también hay otras regiones. El caso es que se están sumando COVID o la atención a los COVID con esta problemática de la gente con fracturas. La situación es esperpéntica. Es grave. Ya hemos visto varios tweets y varios mensajes de sanitarios allí en Madrid diciendo que están saturados y por favor que la gente se mantenga en sus casas, como comentaba Montes on Fire, ¿no? Porque al parecer la cantidad de fracturados, ya sea de muñecas, de rodillas, incluso estaba leyendo, están saturadísimos por el tema este, ¿no? Por lo caro que cuesta últimamente, ¿no? Hacerse una buena foto que consiga buenos likes en Instagram. Pero aparte de esto, ya fuera de la broma, ¿no? Sí, para intentar quitar un poco el marrón al asunto, finalmente yo creo que le quiero dar la razón a Pablo, ¿no? El tema bueno, que finalmente esto va a acabar afectando a muchísimas personas y que se está politizando este tema, ¿no? Y yo, una de mis últimas mensajes que me gustaría traer es el agradecimiento, sin duda, a la UME. Si algo bueno hizo Zapatero, Totalmente. creo que fue, o lo único bueno que hizo Zapatero, es la creación de la UME. Totalmente. Creo que le salió mal. Yo creo que lo que quería era un poco quitar esa imagen de desmilitarizar a los propios militares y le salió el tiro por la culata, porque yo creo que muchos españoles estamos muy orgullosos de la UME, ¿no? Y que no podemos otra cosa que hacer que agradecerles el trabajazo que están haciendo. Y, la UME, obviamente, pero también parte del ejército, creo que veíamos imágenes de militares en Toledo picando sobre las calles de esa preciosa ciudad el hielo bueno, para retirarlo, pero como tú dices, Josué, la UME, el resto del ejército, también la ciudadanía que se está ayudando entre ellos, barrios enteros quitando entre los vecinos la nieve. Digamos que está la parte del baile de la Macarena en la plaza de la Puerta del Sol, del disfrute, del no ocurrir nada, y luego está la solidaridad de uno frente a, no sé, la fiesta de otro. No sé, Ignacio. Sí, bueno, es que no puedo añadir ni una coma a lo que ha hecho Josué. Creo que se está demostrando que en esta sociedad tenemos héroes. Héroes que no llevan capas, sino que muchas veces llevan pues boina militar, llevan estampado militar, llevan batas, nuestros sanitarios otra vez más puestos a prueba sin haber pasado ni siquiera un año, ahora pues teniendo un colapso mayor todavía, uniéndose a lo de Filomena. Pero bueno, realmente creo que el problema es una y otra vez politizar todo, una y otra vez entrar en discusión. Me hacía muchísima gracia el otro día cuando el vicepresidente de Madrid pedía que por favor los vecinos que tuviesen palas pues ayudasen a retirar la nieve. Bueno, pues esto también fue motivo de polémica porque es que ese vicepresidente me está diciendo que me quite yo mismo la nieve en vez de venir alguien de aquí y quitármela. Bueno, Todo eso, Ignacio, tuiteado desde el sofá del salón, obviamente. claro, y con la chimenea puesta seguramente. Si esto funciona así, todos sabemos cómo funciona. Lo que pasa es que, bueno, como decía un chiste, todo el mundo es gilipollas. Bueno, no generalice usted. Es verdad, lleva razón. Es usted gilipollas.
Entonces, es un poco esto, ¿no? En el sentido, eso. Entonces, es politizar todo y crear guerra por todo, que no te cuesta nada coger una pala e intentar ayudar, un cepillo e intentar ayudar, porque al fin y al cabo, la acera la estás pagando tú y el de enfrente. Entonces, en esa manera de llevarlo todo a los extremos nos está perjudicando como sociedad. Creímos que íbamos a salir más fuertes con esto. Yo no veo la fuerza por ningún lado, pero bueno. Yo decía, ¿cuándo fue? Lo hablé con unos amigos. Creo que Filomena va a ayudar a la Comunidad de Madrid y al resto de regiones afectadas, porque es como decía, la mitad de España estaba bajo la capa de nieve y la otra mitad bajo el agua, ¿no? A la que nos cayó en Málaga 72 horas sin parar de llover, eso fue brutal. Yo pensaba, digo, pues mira, quizá la gran cantidad de nieve, la gran cantidad de agua ayude a la gente a que se autoconfine, que diga, mira, yo cómo voy a salir así. Pero es que luego la realidad no ha sido esa, es que luego la gente ha ido a sacarse fotos para que sean trending topics nacional, esas fotos que no sé qué pensáis vosotros de esos desnudos o de esos bikinis y bañadores en pleno 10 de enero. Te refieres, Guille, por ejemplo, a la foto de la Pedroche, ¿no? Haciendo Por un poco. ejemplo, pero hay muchos más. Claro, No le demos bola a quien la buscaba. Había muchísima gente en redes sociales que- Exactamente. mira, aquí me parece un poco deleznable. Lo digo a boca abierta porque me parece muy poco empático con la crisis del COVID que tenemos, que haya personas que no tengan para calefacción en Madrid y que no suena demagógico, porque lo estamos viendo, por ejemplo, y lo repito, en la Cañada Real, pero también muchísimos barrios, muchísimas familias que se tienen que tapar, que se tienen que llevar manta, que no pueden pagar la calefacción por esta subida de luz histórica, y ellos se pongan a pochurear, quitándose la ropa, poniéndose en calzoncillo en una hamaca, bebiéndose una cerveza, y lo peor es que los medios, en vez de criminalizar esos comportamientos, al menos decir, vamos a ser un poco solidarios con esas personas que lo están pasando mal, o vamos a dar esto de otra perspectiva, pues no, porque tristemente predomina el mundo de la imagen, predomina el mundo de la foto fácil, predomina el mundo de eso, del trending topic, de yo soy el más guay, tengo la mejor foto, y es una sociedad totalmente infantilizada en este aspecto, que también hay que recalcar la guerra de bolas de nieve que hubo en plena Gran Vía en Madrid. Retransmitida en directo por algunos medios de comunicación. O sea, Se cae en el infantilismo, pero vamos a ver, señores, ¿eso cómo se puede permitir en una pandemia? Que sí, que estamos muy mal, que hay que sacar la alegría a todos, pero vamos a ver, en la vida hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Y estamos en un momento que hay que apretar muchísimo la tristeza, porque tenemos una cuarta ola encima, unos hospitales colapsados y no podemos permitirnos con esas tonterías infantilismo. Pero bueno, la tónica de los famosos de siempre o los no tan famosos de siempre, ¿no? De querer llamar la atención y no querer quedarse atrás y continuar pues estas modas absurdas. Bueno, pillarán una pulmonía como mínimo. a eso vamos a hablar ahora, pero antes de nada tengo que preguntarle a Josué, porque creo que de algo sabe de comunicación y de imagen. ¿Tú crees que ha faltado en esta pandemia? Digo ha faltado porque creo que ya llegamos tarde. Imágenes de impacto para sensibilizar a la ciudadanía. Te pongo un claro ejemplo que a mí se me pusieron los pelos como escarpias, lo hablamos el otro día aquí en el foro. Fosas comunes en Brasil. O sea, campos de fútbol o terrenos con proporciones como campos de fútbol llenos de ataúdes, de cuerpos en bolsa, porque no tienen espacio para enterrar a sus muertos. Eso, imágenes como esas han faltado para que la gente diga, yo cómo voy a salir de casa, yo cómo voy a poner en riesgo a otro. Eh, Posiblemente ahora actualmente falten, pero yo creo que a ninguno se nos olvida las imágenes que vimos del Palacio de Hielo en Madrid, los ataúdes allí, ¿verdad? Yo creo que tristemente la sociedad tiene muy poca memoria y cuando se trata de eso, del disfrute, de los, tristemente no, los likes, se nos olvidan los respiradores que hacen falta, se nos olvidan los sanitarios, se nos olvidan las palmas cuando salimos al balcón. Pero sí, no puedo hacer otra cosa más que darte la razón y decir que sí, que una imagen impacta mucho, pero tristemente la memoria de las personas es muy corta y quizás deberíamos buscar nuevas formas de concienciar a la sociedad de que no es un juego, que sigue muriendo gente y que si seguimos así, tristemente, muchas más personas se van a ver afectadas. Ignacio, no sé qué piensa.
Pues yo creo que voy a ser un poco rompedor en este Venga. sentido con las opiniones que hay hasta ahora. Quitando, bueno, es un hecho que estamos en una pandemia, que están los hospitales colapsados, pero sinceramente a mí no me molesta que una persona, si le da la gana hacerse una foto desnuda en el patio de su casa mientras nieva, pues oiga, o sea, allá ella. Yo no voy a pasar ese frío. Si quiere usted salir a la calle y hacérsela, allá ella. Eso sí, que si se pone mala no vaya al hospital. Es lo único que pediría. Sí. Pediría a todos los que se hiciesen esa foto que firmasen y dijesen, si me pongo mala, por favor, que no me lleven al hospital. Pero por el resto, si se hacen una foto y se ponen a los 10 minutos la chaqueta y no le ha pasado nada, pues allá ellos. Como decía la Biblia, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y al final los primeros que se fueron yendo fueron los más mayores, con lo cual todos hemos cometido de todo a lo largo de muchos años y entonces no me parece que una foto en el jardín de tu casa con la nieve sea motivo de más polémica o de menos polémica. Es más, estamos haciendo nosotros más polémica de la que realmente tiene. Entonces, es lo que veo y es lo que yo siento. Lo único es eso, que por desgracia estas situaciones, algunas de estas situaciones, conllevan luego tener que estar en el hospital porque me duele la cabeza o tal, tal, tal. Si quitas esas situaciones, yo no le veo más polémica al hecho de echarte una foto porque, bien, si no te la has echado ahora en Navidad con la nieve, luego no me vengas en verano a echarte una foto con la tabla de surf. Vamos a criticarlos también, ¿no? A los que se van de surf, aunque solo. Los que somos de playa o los que vivimos en la playa, decíamos, bueno, si se han puesto bikini en Madrid, en otros lugares de la meseta, ¿no? Bikini ahora, un 10, un 11 de diciembre, ¿serán capaces de venirse a, no sé, a Chiclana, a Fuengirola, a Mazagón, a diferentes playas de nuestra Andalucía, porque las ocupan durante... Y bienvenidos sean, ¿eh? Y bienvenidos sean todos los gente del resto de la península a nuestras costas, que ojalá que podamos vernos todos en este verano, pero ¿serán capaces de ponerse un plumón, una bufanda, unos guantes, un cuello huerto este verano? Por ejemplo, un 4 de agosto, no sé. Pues vete que no lo hagan, porque vamos. La verdad es que yo que sí, Ignacio, soy un hater de las modas hechas porque me parecen súper infantiloides con lo que está cayendo, pero es cierto que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero bueno, no lo digas muy harto, Guille, que vaya a ser que se cumpla, ¿eh? Y tenemos aquí, yo qué sé, a un futbolista famoso, yo qué sé, en un campo de Jaén, 50 grados, 52 grados, con un anorak puesto. Vamos, no lo digas muy harto, que la próxima moda nos va a costar una vida. Yo he visto gente que, yo he visto gente que se creía allá por primavera, cuando yo vivía en Jaén, primavera que, bueno, en Jaén eso de la primavera no existe, es algo ahí intermedio que no, que le han puesto primavera, pero he visto gente con chaquetón porque dice, claro, es que si sudo más, pierdo más, en plan operación bikini. No sé, puede suceder que este 4 de agosto veamos a alguien con un cuello vuelto, no se sabe. Em, yo sí que es verdad que soy de los que piensa que el Filomena de este fin de semana pasado serán nuevos contagios para la semana que viene. No sé qué pensáis vosotros, porque si ahora mismo los datos de hoy, que han sido alarmantes en diferentes regiones, incluso batiendo récords como el caso de Andalucía, son los datos de la Nochevieja y los Reyes, la Filomena va a suponer, por lo menos para esas regiones afectadas, a la Filomena me refiero a la nieve, al disfrute de la nieve, ¿va a suponer nuevos infectados? Josué, por ejemplo. Sí, bueno, esperemos que no, pero viendo las imágenes que hemos visto todos, posiblemente se traducirán en más casos, ¿no? Y me llama mucho la atención el hecho de que la curva de los contagiados de la pandemia que estamos viendo ahora, estamos hablando de datos de posiblemente las reuniones de fin de año, pero soy el único al que no le impacta que las reuniones que tuvimos en Navidad y demás no se hayan visto antes, que se hayan visto, que empecemos a ver los resultados al día 13, es decir, que deberíamos empezar a haber visto los datos desde el día 7, ¿no? No quiero entrar en ningún tipo de conspiración judeo-masónica, pero simplemente me llama la atención, ¿no? Y posiblemente, pues sí, como estabas comentando, las imágenes que vimos todos de muchísimas personas lanzándose bolas de nieve y demás se traducirán en contagios.
A ver, que quede claro, es que, claro, yo llevo toda una semana diciendo, es que Filomena, que quede claro que yo no tengo nada contra la nieve. O sea, que la tenemos aquí muy cerquita, que está Granada. Yo desde mi casa veo el Mulhacén, que os lo sepáis. Desde Málaga se ve Sierra Nevada. Que yo no tengo nada contra la nieve, ni incluso es envidia a los madrileños. Que yo, os lo digo, yo hubiera salido, no en bañador, pero yo hubiera salido a, entre comillas, disfrutar dentro de lo mínimo de la nieve, pero no la que se ha formado. En fin, veremos a ver en qué queda. Esperemos que, como dice Josué, no se, estos juegos de nieve no se trasladen a nuevos infectados. Voy a cerrar con algo con lo que cerramos ayer. Ah, bueno, sí, Ignacio, claro. Nada, un minuto, porque esta conversación de qué hemos aprendido, qué hemos dejado de aprender, tal, pues Filomena no a la mejor, tal, que me vuelve a recordar otra vez a Pérez Reverte en aquella entrevista, que decía que la crisis realmente solo le afectaría a aquellos a los que realmente le ha llegado a tocar, en el sentido en el que si un chaval, sus padres la crisis aquella no le afectó demasiado, pues al final lo único que estará es deseando que pase esta crisis para volver a comprarse un piso en la playa, 2 coches en la puerta y un piso en Madrid. Pero el que realmente le haya afectado, realmente hará de él una persona mejor en el sentido de sabrá lo que es la valía de un euro. Entonces creo que esa situación, esa descripción que hacía Pérez Reverte en esa entrevista, creo que es totalmente extrapolable a esta situación. La persona la que vaya a sufrir, la que esté sufriendo de cerca el coronavirus porque se le haya muerto un familiar cercano por desgracia, o los estragos del temporal porque se haya inundado su casa o lo que sea, esa persona sí sabrá realmente la fuerza que tiene cada esto y hará de esa persona, no te sé decir si una persona mejor o una persona peor, pero sí hará de ella una persona nueva. Los que siguen encerrados y los que solo están a la fiesta y demás, pues al final lo único que están es deseando que pase todo esto para volver a hacer todo aquello que hacían antes de la pandemia y que hacían antes de Filomena y demás. Entonces esa reflexión final sí quería añadirla. Yo sí que, como te decía, a modo de cierre, ayer hablamos del plan que presentó Andalucía. Estamos monopolizando un poco Andalucía, nos lo van a permitir nuestros seguidores en el foro, pero es que fue espectacular, por lo menos para mí, ver esa rueda de prensa en el que se presentó el plan 24/7. Quiero decir que durante 24 horas, durante los 7 días que se programen, la Junta de Andalucía va a empezar a vacunar a los andaluces. No sabemos las fechas exactas, pero el plan se llama Plan 24/7. ¿Vosotros imagináis que os llegue un mensaje de la Junta que diga: mire, tiene usted cita a las 4 de la mañana para ponerse su dosis de Moderna o de Pfizer? ¿Cómo veis esto? Porque es un halo de esperanza, hay que decirlo, porque está aquí ya la vacuna, se está implementando en Andalucía, por ejemplo, el 100% de las residencias, pues los residentes ya tienen su vacuna puesta, incluso ya va a empezar la segunda dosis. Como digo, hay un rayo de esperanza ante esta situación dramática, pero el hecho de este énfasis del plan 24/7, plan de vacunación, ¿vosotros cómo lo veis? Bueno, hay que recalcar también importante que a lo mejor esto ocurre como la película de Contagio. Yo que soy muy cinéfilo, no sé si la habéis visto, la película de Contagio. Creo que ayer la dijo Pablo Rejano y por tanto, si tú también la dices, si ya van 2, me la tengo que apuntar. Le pediré consulta a Pablo Iglesias si la ha visto y si me la recomienda también. Bueno, la película de Contagio del año 2011 me parece, y vamos, que la ves y es una carca de lo que está ocurriendo hoy día. Y en la película hay momentos, no te voy a hacer spoiler, pero hay momentos donde las vacunas llegan a casa. Y posiblemente, a lo mejor, si Andalucía se refiere a decir 24/7, es que cojan el padrón municipal o cojan el certificado y vayan por residencia vacunando a la gente, porque si no, no hay otra forma. Bueno, si estamos en el centro de salud a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana, nos podemos encontrar ahí un percal bastante curioso. Pero bueno, a modo, como tú dices, a modo de finalizar un poco y cerrar esta tertulia y este tema, me parece muy bien, al menos que no se quede en la palabra de vacunar, aunque sea 24/7, a todos los andaluces, porque la verdad es que si aquí no nos vacunamos todos y hay una eficacia de la vacuna, porque esa es otra, si no hay eficacia de la vacuna y no vacunamos todos,
este encierro, esta situación se nos va a perpetuar muchísimo tiempo, y es que la economía y las familias no aguantan, no van a aguantar. Ignacio. Bueno, pues yo digo lo que me decían mis profesores. Cuando un alumno va por el 10, puede conseguir el 10 o puede quedarse en un 9, en un 8, pero si el alumno va por un 5, pues puede que obtenga el 5 o puede que suspenda. Con lo cual yo un plan que se ambicione, un plan que sea poderoso, no le tengo ningún miedo, es más, lo respeto más todavía, me entran más ganas de que llegue, y entonces pues a ver cómo se pone en funcionamiento. Y oiga, si tiene que ser 24/7 para que esto sea lo más rápido posible, pues que sea 24/7, no hay ningún miedo. A mí si me levantan a las 3 de la mañana, bueno, con pinchazo creo que, hombre, sienta algo peor a las 3 de la mañana que a las 4 de la tarde. Ya ves, porque es que pero, te quedas despierto un buen rato, o sea... Pero significaría una buena señal, significaría que estamos más cerca de ver ese final. Yo creo que se queda en eso, en el impacto a la sociedad andaluza y al resto de españoles, y que la vacuna ya está aquí, está más cerca al resto de la población, obviando, como digo, a los que ya lo tienen, que son nuestros mayores de la residencia. Y cierro con Josué. ¿Qué te parece este plan 24/7? Acepten llegar en pijama, ¿sí? Si me llaman a las 3:30 o a las 4. Fuera de broma, coincido con todos ustedes, ¿no? Ojalá que el plan 24/7 funcione y que nos parezcamos cada vez más a ese plan, ¿no? Que también ha funcionado en Israel, ¿no? Y a ver si próximamente todos podemos estar vacunados, o la gran mayoría, ya sea a las 2 de la tarde o a las 4 de la madrugada. Ojalá que llegue pronto ese día. Yo creo que todos lo deseamos, porque coincidís conmigo que todos nos vamos a vacunar, ¿no? Nadie tiene objeción alguna, ¿no? Sin problema. Nada. Bueno, pues entonces queda claro. Chicos, cerramos este... Sí. Que si es la rusa tengo mis dudas, ¿eh? Vale. Hay una argentina que dicen que es marca blanca de la rusa. No sé cómo le irá a los argentinos, que por cierto van con un buen porcentaje de vacunación. El caso es que con este tema, con el plan 24/7, que a los tertulianos de ayer nos encantó, porque claro, lo vivimos en el día de que se presentó, pero me gustaría saber de vuestras opiniones. Y bueno, ya sabemos que vais a vacunaros y que nos llamen cuando nos llamen, como dice Josué, aunque estemos en pijama, estaremos dispuestos. Chicos, Josué, Ignacio, Pablo, muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien y que os haya gustado. Y nos vemos en otra, supongo, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Venga, la semana que viene con más temas. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros nos vamos a ir unos minutos, que voy a despedirlos, y despedirlos del programa, o sea, despedirlos del Skype con el que están conectados, y enseguida volvemos aquí al foro de Twitch. Muchas gracias. Bueno, ya estamos de vuelta, ya los he despedido, se han marchado a descansar. Quiero dar las gracias a las tantas y tantas personas que hoy habéis participado en el chat. Me encanta, me alegra ver a la gente que está comentando en el chat, que este foro no es una cosa solamente de este que os habla, ni mucho menos tampoco de nuestros tertulianos, que son los protagonistas, sino que también vosotros, como os dije el primer día, formáis parte de este proyecto, formáis parte de este foro.
Y quiero daros las gracias a todos los que habéis participado, a todos los que hoy nos habéis seguido, Fabito, Francisco Javier 00 y Javi PD, también a Montes on Fire por haberos sumado. Y bueno, la cosa va bien, todos los comentarios que nos llegan son bastante positivos, los datos son buenos, así que todo se debe a vosotros, a los que nos seguís cada día, este foro de Twitch, que mañana jueves será el último día de la semana. Por tanto, todos quedáis convocados a mañana jueves a las 22 horas con nuevos temas, nuevos tertulianos, mucho de lo que hablar. Sin más, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre cierro, sed siempre libres.